que tienen que ver con el mercado laboral, obviamente necesitamos dar un impulso europeo. Como sabéis, los socialistas estamos defendiendo crear un marco europeo de salarios mínimos en todos los países de la Unión. Estamos defendiendo desarrollar las políticas de negociación social, de diálogo social a nivel europeo con los sindicatos y la patronal. Y además creemos que en una unión más integrada, donde las personas repartan su vida laboral en distintos países, obviamente los derechos sociales vinculados al mercado laboral tienen que europeizarse sí o sí. Y me explico. En estos momentos los seguros de desempleo son exclusivamente nacionales. En ese momento los sistemas de pensiones, aun cuando existen sistemas de reciprocidad, de negociación, siguen siendo nacionales. Obviamente las políticas sanitarias también son nacionales. Y si las personas y los ciudadanos españoles que están saliendo de nuestro país a otros países de la Unión, que con independencia de la crisis cada vez seremos más los que vayamos y vengamos, los que pasemos unos años en un país, otros años en otro, necesitamos que los derechos sociales vinculados a nuestro trabajo se reconozcan a nivel europeo, porque si no, no se reconocerán en ningún sitio. Y daros cuenta que el manifiesto del Partido Popular, el manifiesto que está presentando Juncker, después hablaré de él, a estas elecciones, y Juncker es el candidato del Partido Popular Europeo a presidir el gobierno de la Unión, como nos explicaba Wenceslao antes, proponen, y la verdad es que no he traído el manifiesto, pero lo podéis ver en la página web de Juncker, que los derechos sociales solo puedan disfrutarlo aquellas personas que trabajen en el país de residencia. Y esta frase que puede, en fin, pasar desapercibida, significa que todos aquellos que no trabajemos en el país donde residamos, nos quedamos sin cobertura social. Y por lo tanto, esto ya no supone una agenda de recortes, no supone si Merkel nos obliga a ajustar el déficit más o menos, no, supone un cambio en la naturaleza del propio proyecto europeo. Porque de por sí Europa tiene que caminar hacia una mayor integración. Los socialistas tenemos que estar absolutamente convencidos de la necesidad de acelerar la integración, porque necesitamos recuperar un poder político con capacidad de intervención en los mercados. Y no tendremos ningún instrumento político de intervención en los mercados desde los gobiernos nacionales. Y por lo tanto tenemos que ser europeístas porque nos va en nuestro ADN. Si queremos tener un poder político que intervenga, que regule, que redistribuya, necesitamos tener una institución política con capacidad de coerción, obviamente. Y esa capacidad de coerción no está ya en los gobiernos nacionales. Pero es que además, daros cuenta que ese proceso de integración tiene que llevar tiene que ir de la mano del desarrollo de políticas sociales europeas. Y como sabéis, estamos proponiendo triplicar el fondo de garantía juvenil desde los 6.000 millones que hay ahora hasta, más que triplicar, hasta 21.000 millones de euros, pero que debe ser solo la semilla de un seguro de desempleo europeo. Porque sin seguro de desempleo europeo no hay movilidad de los trabajadores en Europa. O la hay sin derechos. Y que haya movilidad de los trabajadores en Europa sin derechos supone que cada vez habrá un colectivo mayor de ciudadanos en Europa que desarrolle toda su vida en el mercado laboral sin derechos sociales. Y muchos de ellos, obviamente, lo pasarán mal, porque se moverán en empleos de baja calidad, pero habrá otros que no les preocupará nada, porque se moverán de buenos puestos en buenos puestos. Y el estado del bienestar, que es un acuerdo social absolutamente muy delicado, porque mantener el estado social significa que los que trabajamos tenemos que pagar impuestos, y no pocos, que los beneficiarios tienen que hacer un uso responsable de los servicios públicos, que hay que combatir el fraude, no solo el fraude fiscal, sino el fraude social, porque la conciencia, el pacto social es clave para mantener el estado del bienestar, porque una vez que el cinismo nos apodera de nosotros, se apodera la ruptura del consenso social. Necesitamos que ese consenso social se haga europeo, porque habrá un colectivo importante de votantes que puedan vivir sin el estado del bienestar. Y esto supone la propia ruptura de la conciencia ciudadana, de la conciencia europea.